Mi mamá me dejó en el aeropuerto a los 15 años para pasar unas excelentes vacaciones con su nuevo esposo y sus hijos, así que mi papá y yo hicimos todo lo posible para asegurar que ella y su familia enfrentaran las consecuencias, problemas legales y enormes multas. Me llamo Tessa y ahora tengo 15 años. Mirando hacia atrás a todo lo que ha pasado, es difícil creer cuánto ha cambiado mi vida en tan solo 2 años. Supongo que eso es lo que sucede cuando todo tu mundo se pone patas arriba 2 veces. Todo comenzó cuando tenía 13 años. Mis padres se divorciaron y mamá se quedó con nuestra casa. Yo me quedé con ella, por supuesto. Papá aceptó pagar mucha pensión alimenticia. Una vez escuché a mamá alardear sobre eso por teléfono, diciendo que finalmente había obtenido lo que se merecía. ¿Por qué tú y papá se separaron? Le pregunté a mamá incontables veces en esos primeros meses, pero ella simplemente negaba con la cabeza y me daba la misma respuesta: tu padre tomó su decisión, Tessa, decía, con voz dura y fría. Ya no quiere ser parte de nuestras vidas. No quiere verte. Es mejor que simplemente lo aceptes. Pero, ¿cómo podía aceptar algo que no tenía sentido? Mi papá, que solía llamarme su pequeña científica y pasaba horas ayudándome con mi tarea, ¿cómo podía simplemente dejar de querer ser mi padre? Me dolía tanto que a veces no podía respirar al pensar en ello. Luego, comenzaron a llegar los correos electrónicos. Cada festividad, como un reloj, recibía un mensaje anónimo. Nada elegante, solo palabras sencillas de amor y aliento. La primera vez que vi uno, mi corazón casi se detuvo. Sabía que tenía que ser de papá. ¿Quién más escribiría? Sigue alcanzando las estrellas, cariño, lo mismo que solía decir todas las noches antes de dormir. Nunca le conté a mamá sobre los correos electrónicos. No podía. Simplemente mencionar el nombre de papá hacía que su rostro se torciera como si hubiera probado algo amargo. Después del divorcio, mamá renunció a su trabajo. Dijo que necesitaba tiempo para sanar, pero no soy estúpida. Los cheques de pensión alimenticia de papá eran más que suficientes para mantenernos cómodas. Pasaba sus días redecorando la casa y yendo a clases de yoga, diciendo que estaba encontrándose a sí misma. Luego Mark entró en escena. Mamá dijo que lo conoció en una de sus clases de yoga, y de repente nuestra casa se llenó de conversaciones sobre nuevos comienzos y familias ensambladas. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, Mark y sus hijos, Tommy, que tiene 13 años, y Sarah, que tiene 11, se habían mudado con nosotros. Ahí es cuando todo realmente cambió. Mamá se convirtió en esta persona completamente diferente, adorando a Tommy y Sarah como si fueran preciosas muñecas de porcelana que pudieran romperse. Pasaba horas ayudando a Sarah con su cabello y preparando las comidas favoritas de Tommy, mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Mamá, dije un día cuando no pude soportarlo más, es como si te hubieras olvidado de que existo. Me miró con esta expresión que nunca había visto antes, parte lástima, parte molestia. No seas egoísta, Tessa. Tommy y Sarah perdieron a su madre cuando eran solo bebés. Necesitan atención y cuidado extra. Deberías entender eso. Ya eres lo suficientemente mayor. Mamá se obsesionó con tomar fotos familiares. Cada fin de semana, nos vestía como si fuéramos a un desfile de modas, coordinando nuestra ropa hasta el más mínimo detalle. Tommy y Sarah recibían ropa nueva para estas ocasiones, mientras que yo tenía que conformarme con lo que había en mi armario que coincidiera con su esquema de color. Tessa, ponte detrás de Tommy. No, muévete a la izquierda. Intenta sonreír más naturalmente, dirigía mamá, ajustando la cámara de su teléfono para obtener el ángulo perfecto. Sarah, cariño, inclina un poco la cabeza. Perfecto. Estas sesiones de fotos duraban horas a veces, clic tras clic, pose tras pose, hasta que mamá obtenía exactamente lo que quería para su feed de redes sociales. La peor parte vino después, cuando presumía los resultados en cada reunión familiar. Mira cuántos, me gusta, obtuvo esta, se derretía con la tía Karen o el tío Pete. Todos dicen que parecemos la familia perfecta, ¿no es así? Los niños se ven increíbles juntos. Nunca adivinarías que no siempre fueron hermanos. Me quedaba ahí parada sintiéndome como un accesorio en la obra de otra persona, mientras mamá presumía de nuestra hermosa familia ensamblada a cualquiera que quisiera escuchar. Las fotos nunca mostraron la realidad,
como Sara ponía los ojos en blanco cada vez que entraba en una habitación, o como Tommy actuaba como si yo no existiera. La parte más difícil no eran las sonrisas falsas o las interminables poses, era estar separada de la abuela Rose, la madre de mi papá. Después del divorcio, mamá dejó claro que visitar a la abuela estaba fuera de discusión. Extrañaba los cálidos abrazos de la abuela y la forma en que me escuchaba durante horas, realmente escuchaba, no solo pretendía hacerlo mientras se desplazaba por su teléfono. Ahora todo lo que tenía eran recuerdos de hornear galletas en su cocina y el sonido de su risa. En cambio, estaba atrapada con los familiares de mamá, que se tragaron su narrativa familiar perfecta con anzuelo, línea y plomada. Ellos se deshacían en elogios sobre Tommy y Sara, elogiando a mamá por ser una madrastra tan increíble, mientras yo me sentaba en la esquina preguntándome si me había vuelto invisible. A medida que pasaban los meses, la distancia entre mamá y yo se hizo más ancha que el Gran Cañón. Ella vivía y respiraba a su nueva familia, planeando todo en torno a los horarios y preferencias de Tommy y Sara. Noche de cine familiar. Tommy, ¿qué te gustaría ver? Planes de fin de semana. Sara, cariño, ¿a dónde deberíamos ir a almorzar? Mi opinión ya no importaba. Me sentaba allí durante las discusiones familiares, observando a mamá inclinarse ansiosamente para escuchar qué restaurante quería probar Sara o qué película le interesaba ver a Tommy. A veces abría la boca para hacer una sugerencia, pero mamá ya estaba agarrando sus llaves, emocionada por la elección de Tommy de la nueva película de superhéroes o la elección de Sara del elegante lugar de helados al otro lado de la ciudad. Un domingo por la mañana, mientras todos se preparaban para otra salida familiar, me quedé en mi habitación. Nadie vino a preguntar por qué. Nadie trató de convencerme de que me uniera a ellos. Pude escuchar la voz de Sara a través de mi puerta, diciendo, bien, ahora no tenemos que fingir que la incluimos. ¿La respuesta de mamá? Silencio. El verano llegó con el tipo de anuncio que solía emocionarme cuando era niña. Mamá y Mark reunieron a todos en la sala de estar una noche, prácticamente vibrando de entusiasmo. Tenemos noticias increíbles, anunció mamá, entrelazando la mano de Mark. Estamos planeando un viaje de un mes a Europa. Tommy y Sara inmediatamente estallaron en vítores. Podemos ir a París, chilló Sara. Quiero ver la Torre Eiffel. Y Barcelona, intervino Tommy. Tienen el mejor estadio de fútbol del mundo. Me senté allí en el sofá viéndolos saltar por la habitación como ganadores de la lotería. Nadie miró en mi dirección. Nadie preguntó qué pensaba de pasar un mes en Europa. Era como si estuviera viendo un programa de televisión sobre una familia feliz, una de la que yo no era parte. La mañana del viaje comenzó temprano. Estaba en mi habitación revisando mi lista de empaque cuando escuché algo. Mirando hacia arriba, vi a Sara de pie junto a mi cómoda, sosteniendo mi traje de baño azul favorito en una mano y un par de tijeras en la otra. Estaba cortando sistemáticamente la tela, con una pequeña sonrisa en sus labios. Por un momento, me quedé allí congelada. Sabía que a Sara no le agradaba, me lo había dejado claro durante los últimos 2 años. Pero esto era diferente. Esto era cruel. Me abalancé hacia adelante tratando de arrebatarle las tijeras de la mano. «Dame eso». Sara tiró hacia atrás, y de repente estábamos luchando por las tijeras. Era más pequeña que yo, pero sorprendentemente fuerte. Mientras forcejeábamos, comenzó a gritar a todo pulmón, «¡Ayuda! Tessa me está atacando». El trueno de pasos vino golpeando las escaleras. Mamá y Mark irrumpieron en mi habitación, encontrándonos a ambas con el rostro enrojecido y despeinadas, el traje de baño mutilado entre nosotras en el suelo. Ella trató de lastimarme, gimió Sara, corriendo inmediatamente hacia su padre. Solo estaba parada aquí, y ella se volvió loca. Eso no es cierto, protesté. Ella estaba cortando mi traje de baño. Estaba tratando de detenerla. Mamá apenas echó un vistazo al traje de baño arruinado en el suelo. ¿Qué te pasa, Tessa? ¿Realmente estás tan celosa de Sara que la atacarías físicamente? Vete a tu habitación y quédate allí hasta que salgamos para el aeropuerto. Claramente, no se puede confiar en que estés cerca de Sara. Se fueron, llevándose a Sara con ellos. A través de mi puerta cerrada, pude escuchar a mamá consolándola. No te preocupes, cariño.
Iremos al centro comercial ahora mismo y te compraremos ropa nueva para ayudarte a sentirte mejor después de esta horrible experiencia. Me senté en mi cama mirando los pedazos de mi traje de baño arruinado, escuchándolos salir para su viaje de compras. Nadie se molestó en preguntar si necesitaba un nuevo traje de baño para las vacaciones. A nadie le importó que estuviera diciendo la verdad. Llegó la noche, y todos nos reunimos en el vestíbulo con nuestro equipaje. Mamá estaba revisando su lista por última vez, mientras Mark cargaba las maletas en el taxi que esperaba. Sigo pensando que no mereces este viaje después de lo que le hiciste a Sarah, dijo mamá, dándome una mirada fría, pero no podemos dejarte sola en casa durante un mes, así que tendrás que venir. Solo trata de no causar más problemas. Dentro del aeropuerto, todo se sentía abrumador. Nos dirigimos al mostrador de facturación, donde mamá entregó todos nuestros documentos. Mi estómago estaba dando nerviosas volteretas, tal vez por la mañana temprano, tal vez por la tensión, o tal vez por algo más que no podía precisar. Mamá, dije, moviéndome incómodamente, necesito ir al baño. Apenas me miró mientras rebuscaba en su bolso de gran tamaño. Bien, pero date prisa. No podemos perder nuestro vuelo por tu culpa. ¿Debo llevar mi bolso?, pregunté, señalando mi equipaje de mano. Simplemente déjalo, espetó. No voy a permitir que te vayas con nuestros documentos y dinero. Asentí y me dirigí hacia las señales del baño, tratando de navegar entre la multitud. Tardé más de lo esperado en encontrar el baño. Las señales eran confusas y tuve que retroceder 2 veces. Para cuando finalmente lo encontré y terminé, probablemente habían pasado 10 minutos, pero cuando regresé al área de facturación, mi familia se había ido. Al principio, pensé que debía haber ido al mostrador equivocado. Mamá, grité, mi voz se hizo más aguda por el pánico. Mark. La gente se giró para mirarme, pero ninguno de ellos era mi familia. Comencé a correr, mis pies golpeando contra el brillante piso del aeropuerto mientras buscaba desesperadamente. Tal vez ya habían pasado por seguridad, pero ¿cómo podía seguirlos? Mamá tenía todos mis documentos en su bolso. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No tenía teléfono. Estaba en mi bolso. No tenía dinero. Mamá también lo tenía. No tenía identificación. No tenía tarjeta de embarque. Nada. Corrí de vuelta al área de facturación, luego a los baños nuevamente, luego al patio de comidas. El tiempo parecía desdibujarse mientras buscaba frenéticamente, mi pánico crecía con cada minuto que pasaba. La gente pasaba a mi lado, arrastrando sus maletas, abrazando a sus familias despidiéndose, viviendo sus vidas normales, mientras mi mundo se derrumbaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fue solo una, no pude correr más. Me quedé de pie en medio de la terminal rodeada de extraños y rompí a llorar. No lágrimas silenciosas y dignas, sino enormes sollozos jadeantes que sacudieron todo mi cuerpo. ¿Estás bien, cariño?, una voz suave interrumpió mi llanto. Levanté la vista y vi a una mujer con un uniforme del aeropuerto, su rostro arrugado por la preocupación. ¿Dónde están tus padres? Traté de explicar a través de mis lágrimas, las palabras saliendo en jadeos rotos. Ellos, se fueron. Solo fui al baño. Tenían todas mis cosas. El rostro de la mujer cambió cuando entendió lo que estaba diciendo. Puso un brazo alrededor de mis hombros y me condujo a través de una puerta marcada como solo personal del aeropuerto. Antes de que me diera cuenta, estaba sentada en una pequeña oficina, mientras personas de aspecto serio con uniformes de seguridad me hacían preguntas y hacían llamadas telefónicas. Revisaron las imágenes de seguridad, sus rostros se volvieron más sombríos mientras observaban. Uno de ellos estaba tomando notas, redactando un informe policial oficial. Está confirmado, escuché a un oficial decirle a otro. Se registraron, esperaron hasta que ella se fue, luego procedieron a su puerta y abordaron su vuelo. Ya han despegado. ¿Hay alguien a quien podamos llamar por ti?, preguntó uno de los oficiales de policía, su voz más suave ahora. ¿Algún pariente adulto que pueda venir a buscarte? Me sequé los ojos con el pañuelo que me habían dado. Mi papá, dije en voz baja. No lo he visto en 2 años, pero sé su nombre y dónde solía trabajar. Anotaron la información y los escuché haciendo llamadas en la habitación de al lado.
Me senté allí envuelta en una manta prestada del aeropuerto, tratando de no pensar en el avión que probablemente ya estaba sobre el Atlántico, llevando a mi madre y a su verdadera familia lejos de mí. ¿Tessa? Una voz familiar me hizo levantar la vista, y de repente no pude respirar. Papá estaba parado en la puerta luciendo exactamente como lo recordaba, pero de alguna manera diferente también. Su cabello tenía más canas y parecía cansado, pero sus ojos, eran los mismos ojos que solían buscar monstruos debajo de mi cama y se iluminaban cuando le mostraba mis proyectos de la feria de ciencias. Papá, mi voz se quebró, y luego estaba corriendo, y él me estaba atrapando en sus brazos como si tuviera 7 años de nuevo, y ambos estábamos llorando. Lo siento mucho, cariño, seguía diciendo. Lo siento mucho, mucho. El viaje a su casa fue surrealista. Me senté en el asiento del pasajero de su auto, robándole miradas, temerosa de que pudiera desaparecer si apartaba la vista demasiado tiempo. Vivía en una parte diferente de la ciudad ahora, en un gran edificio de apartamentos que nunca había visto antes. Hay alguien a quien quiero que conozcas, dijo mientras subíamos en el ascensor hasta el 8º piso. Mi prometida, Lisa. Ella ha sido mi roca en todo esto. Lisa resultó ser una mujer de rostro cálido con cabello rizado rojo, quien me echó una mirada y me envolvió en un abrazo como si me hubiera conocido toda mi vida. Pobrecita, dijo, llevándome a la cocina. Debes estar hambrienta. Te estoy preparando una comida adecuada ahora mismo, sin discusiones. Mientras Lisa se ocupaba de cocinar, papá y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. El olor familiar del café llenaba el aire. Todavía lo bebía de la misma manera, negro con solo un toque de azúcar. Tessa, dijo finalmente, con las manos alrededor de su taza de café, creo que es hora de que sepas la verdad sobre lo que sucedió hace 2 años. Ese día llegué temprano a casa del trabajo. Se suponía que no debía estar allí, pero una reunión había sido cancelada, su voz era firme, pero podía ver sus manos temblando ligeramente. Encontré a tu madre en nuestra sala de estar con Mark, no solo estaban hablando, sentí que mi estómago se apretaba al entender lo que quería decir. Cuando los confronté, Mark trató de actuar duro, nos metimos en una pelea. No fue mi momento de mayor orgullo, tu madre trató de interponerse entre nosotros y uno de nosotros, todavía no estoy seguro de quién, accidentalmente la empujó mientras estábamos luchando. Ella se cayó y golpeó la mesa de café con bastante fuerza, la voz de papá se atascó. Había sangre en su rostro por donde la había golpeado, y sus manos estaban todas raspadas. Traté de ayudarla, pero antes de que pudiera, me miró directamente y dijo que si no hacía exactamente lo que ella quería, iría a la policía, dijo que les diría que la golpeé, que tenía los moretones para probarlo, dijo que iría a la cárcel y que nunca te volvería a ver. Me miró con los ojos llenos de dolor. Ella me dio sus términos: divorcio, la casa, pensión alimenticia, y tenía que mantenerme alejado de ti por completo. Alejado, dijo, si intentaba contactarte o decirte la verdad. Llevaría a cabo su amenaza. A la mañana siguiente, estaba sentada en la encimera de la cocina picoteando mi desayuno cuando Lisa se sentó a mi lado con una mirada decidida. Tessa, dijo, revolviendo su café pensativamente, mi hermano Michael es abogado de derecho familiar, es realmente bueno en lo que hace, y creo que puede ayudarnos con tu situación. Papá levantó la vista de su periódico, la esperanza parpadeando en su rostro. ¿Crees que tomaría el caso? ¿Estás bromeando? Lisa sacó su teléfono. Cuando le conté lo que sucedió en el aeropuerto, estaba listo para venir aquí mismo en ese momento, solo está esperando que le demos el visto bueno. Todo se movió rápidamente después de eso. Michael resultó ser un hombre alto con el mismo cabello rojo y ojos amables de Lisa, pero había cero debajo de su comportamiento gentil. Se sentó con nosotros en la mesa del comedor, tomando notas detalladas mientras contaba mi historia. Hizo algunas llamadas allí mismo, su voz cambiando a lo que Lisa llamaba su modo de abogado. En cuestión de horas, había presentado la documentación ante los servicios de protección infantil y las autoridades de tutela. Ellos se hicieron cargo del caso de inmediato. Aparentemente, abandonar a tu hijo en un aeropuerto llama la atención de la gente. Un par de días después, papá sugirió que visitáramos a alguien especial. Hay alguien que te ha estado extrañando como loco, dijo mientras conducíamos por vecindarios familiares. Alguien que nunca dejó de preguntar por ti. Cuando nos detuvimos frente a la casa de la abuela Rose, mi corazón casi se detuvo. Se veía exactamente igual, la pintura amarilla, las jardineras en las ventanas.
Incluso el viejo columpio del porche donde solíamos sentarnos a beber limonada. La puerta principal se abrió de golpe antes de que siquiera llegáramos a ella. «Tessa», gritó la abuela, y de repente me vi envuelta en uno de sus famosos abrazos de oso. Del tipo que olía a canela y ropa limpia. «Oh, mi dulce niña. Déjame mirarte». Pasamos la tarde mirando viejos álbumes de fotos, comiendo las famosas galletas con chispas de chocolate de la abuela y poniéndonos al día con el tiempo perdido. Me mostró las tarjetas de cumpleaños que había escrito pero no pudo enviar, guardadas a salvo en un cajón, junto con recortes de periódicos de mis escuelas en racha que había guardado. Los días se convirtieron en semanas, y antes de que me diera cuenta, había pasado un mes. Mamá y su nueva familia perfecta todavía estaban en Europa, viviendo sus mejores vidas según sus publicaciones en las redes sociales. Todos los días, aparecían nuevas fotos en mi feed, Sara posando junto a la Torre Eiffel, Tommy en el Coliseo, mamá y Mark teniendo cenas románticas en París. Ninguno de ellos intentó contactarme. Ni un solo mensaje preguntando si estaba a salvo, si tenía un lugar donde quedarme, si estaba bien. Mamá tenía mi teléfono, mi computadora portátil, toda mi ropa, todo lo que poseía excepto lo que llevaba puesto ese día en el aeropuerto. Pero aparentemente eso no le preocupaba en absoluto. Iniciaba sesión en mis cuentas de redes sociales desde la computadora de papá, y podía ver que todos estaban activos. Publicaban fotos, daban me gusta a las actualizaciones de otras personas, comentaban las publicaciones de amigos. Podían ver que yo también estaba en línea. El pequeño punto verde junto a mi nombre lo dejaba claro, pero nada, ni siquiera un solo mensaje de texto de «Espero que estés viva». Fue idea de papá que yo estuviera esperando en la casa cuando regresaran. Me senté en la sala de estar, con el corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba al taxi detenerse afuera. Papá estaba escondido en la oficina en casa de mamá, esperando el momento adecuado. Podíamos escuchar sus voces a través de la puerta principal, riendo y charlando sobre su increíble aventura europea. La llave giró en la cerradura y todos irrumpieron, cargados de bolsas de compras y maletas. Se congelaron cuando me vieron sentada allí. Bueno, dijo mamá, recuperándose rápidamente y mostrando una sonrisa complaciente, mira quién encontró el camino a casa. Mark se rió entre dientes, dejando caer sus maletas junto a las escaleras. ¿Ves? Te dijimos que estaría bien. Fue entonces cuando papá salió de la oficina. El cambio en el rostro de mamá fue instantáneo. Su sonrisa complaciente desapareció, reemplazada por sorpresa y luego furia. ¿Qué diablos estás haciendo en mi casa?, chilló, retrocediendo contra Mark. Lárgate ahora mismo. Papá se mantuvo firme, su voz tranquila pero firme. Estoy aquí para decirte cómo va a ser esto, Karen. Me llevo a Tessa conmigo permanentemente esta vez. Ya he solicitado la custodia total y estoy demandando la rescisión de tus derechos parentales. La documentación ya ha sido presentada ante el tribunal. El rostro de mamá se puso blanco, luego rojo. No puedes hacer eso. Puedo, y lo he hecho. Y eso no es todo, la voz de papá se hizo más dura. También están los cargos penales por poner en peligro a un niño, abandonar a un menor en un aeropuerto. Eso conlleva una pena de cárcel grave para ambos, miró directamente a Mark. Tú, la voz de mamá tembló de rabia. ¿Crees que alguien te creerá después de lo que me hiciste? Todavía tengo fotos de mis heridas. Le diré a todos cómo me golpeaste. Papá realmente sonrió entonces, pero no era una sonrisa feliz. Adelante. Mi abogado ya está preparado para esa vieja mentira. Pero aquí está la cosa, Karen, no presentaste un informe policial de inmediato, y ahora has destruido tu propia credibilidad cuando abandonaste a nuestra hija en un aeropuerto. Todo está en vídeo, cada segundo de ustedes alejándose, abordando ese avión, disfrutando de sus vacaciones europeas, mientras nuestra hija de 15 años se quedó sola sin dinero, teléfono ni identificación. ¿Qué clase de madre hace eso? Nosotros. Mamá miró desesperadamente a Mark, que parecía estar tratando de desaparecer en el fondo. Ningún juez va a creer tus acusaciones ahora, continuó papá, no después de lo que hiciste. No con el informe policial, las imágenes del aeropuerto, las publicaciones en las redes sociales, mostrando que ni siquiera intentaste verificar si tu hija estaba a salvo. Mostraste tus verdaderos colores,
Karen, y ahora vas a enfrentar las consecuencias. El juicio fue más rápido de lo que ninguno de nosotros esperaba. Michael dijo que era porque la evidencia era tan abrumadora, las imágenes del aeropuerto, el informe policial, las publicaciones en las redes sociales, que los mostraban dando vueltas por Europa mientras yo estaba abandonada. El juez ni siquiera necesitó mucho tiempo para tomar su decisión. Mamá perdió todos los derechos parentales. Los pagos de pensión alimenticia que papá había estado haciendo se terminaron de inmediato. Le otorgaron la custodia total de mí. Lo que honestamente se sintió como simplemente hacer oficial lo que todos ya sabíamos. Nunca iba a volver a esa casa. Mamá y Mark obtuvieron 1 año de libertad condicional cada uno más una multa que hizo que el rostro de Mark se pusiera pálido cuando se anunció el monto. No sentí ninguna satisfacción al verlos retorcerse en sus asientos, simplemente no sentí nada. Era como ver el final de una película sobre la vida de otra persona. Eso fue hace 6 meses ahora. Estoy sentada en mi nueva habitación en el apartamento de papá y Lisa tratando de decidir qué aretes usar para su boda el próximo mes. Lisa me pidió que fuera su dama de honor, y el vestido que elegimos está colgado en la puerta de mi armario. Azul pálido como el cielo de verano. No sé qué pasó con mamá y su verdadera familia después del juicio, se mudaron a algún lugar. Eso lo escuché de la tía Jenny, quien junto con la mayoría de los familiares de mamá sorprendentemente se puso de nuestro lado cuando se enteraron de lo que sucedió. La sangre no excusa lo que te hizo, había dicho Jenny con firmeza. La abuela Rose viene todos los domingos a cenar ahora, siempre trayendo sus famosas galletas con chispas de chocolate, y nuevas historias sobre la infancia de papá que lo hacen gemir y a mí reír. A veces miramos viejos álbumes de fotos juntos, pero ahora también estamos creando nuevos recuerdos, llenando páginas nuevas con fotos de momentos felices. Me transfirieron a Riverside después de que todo se calmó. De ninguna manera iba a seguir yendo a la escuela con Tommy y Sarah. Resultó ser la mejor decisión de todas. Mis nuevos amigos, especialmente Rachel y Kim, son el tipo de amigos reales que nunca tuve en mi antigua escuela. No saben toda la historia de por qué me transfirieron, pero saben lo suficiente para entender por qué a veces me callo cuando la gente habla de sus mamás. A veces me sorprendo preguntándome sobre mamá, Mark, Tommy y Sarah, pero es más como preguntarme sobre personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Hay una distancia allí, una irrealidad en esos recuerdos. Los bloqueé a todos en las redes sociales no por enojo, sino porque simplemente no necesito saber más. Terminé de ser el fantasma en sus fotos familiares perfectas. Papá dice que soy más fuerte de lo que él fue a mi edad, tal vez tenga razón, pero creo que simplemente tengo suerte de tenerlo a él, a Lisa, a la abuela Rose y a todas las personas que me mostraron cómo es una verdadera familia, personas que te apoyan, que luchan por ti, que se aseguran de que sepas que eres amada.